Buenos días, queridos estudiantes. El tema para esta semana es el futuro con going to, o futuro próximo, o futuro continuo. Lo podemos llamar de las tres formas. Futuro con going to, o futuro próximo, o futuro continuo. Este futuro nos expresa acciones que van a ocurrir mañana, la próxima semana o el próximo año. ¿Cómo hacemos oraciones con este futuro? Seguimos la siguiente regla. Lo primero que vamos a colocar siempre que es el pronombre o nombre. ¿Qué viene después? El verbo to be. ¿Qué sigue después? Going to. ¿Qué viene después de going to? Un verbo en presente. ¿Qué sigue después de este verbo? El complemento. Ejemplo. Yo voy a estudiar en la biblioteca. Bueno, vamos a mirar la fórmula. Yo es el pronombre personal. ¿Cómo se escribe yo en inglés? I. En la fórmula que sigue después el verbo to be. El verbo to be que trabaja con I es am. ¿Qué sigue después en la fórmula? Going to. ¿Qué sigue después? El verbo en presente, el verbo estudiar. ¿Cómo escribimos en inglés? At. Y biblioteca, library. Aquí ya nos quedó la fórmula. Pronombre, verbo to be, going to, que significa ir a. El verbo en presente y el complemento que es en la biblioteca. Bueno, les voy a hacer otro ejemplo con otro pronombre personal. Ella va a cantar ópera. Empezamos. Ella, ya saben qué es, she. El verbo to be que acompaña a ella, ¿cuál es? Is. ¿Qué sigue después? Going to. Cantar en inglés, saben que es sing. Y ópera, queda normal. Aquí está la oración. Verbo to be, pronombre personal. Verbo to be. Going to, que es lo que me indica el futuro próximo, que significa ir a. Sing, que es el verbo en presente, que es cantar. Y ópera sería el complemento. Tercer ejemplo. María va a limpiar el cuarto. Aquí no tenemos pronombre, aquí tenemos un nombre. Los nombres pueden ir normal en español, no les cambiamos la escritura, solamente lo colocamos en mayúscula. Si quieren lo escriben en inglés. María reemplaza a quién, a ella, entonces aquí va is. María is. ¿Qué sigue aquí? Going to. Limpiar, que es clean el cuarto, the room. Entonces aquí quedaría nombre, verbo to be, going to, verbo en presente y complemento. Las oraciones pasadas todas estaban en futuro próximo o continuo, pero afirmativas. Ahora vamos a ver cómo las hacemos en futuro próximo. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos las oraciones en futuro próximo o futuro continuo, pero negativas. Para hacer estas oraciones seguimos la siguiente regla.
primero pronombre o nombre, más el verbo to be, más la negación, que saben que es not, más going to, más el verbo en presente, más el complemento. Ejemplo. Él, ya saben que ese él va tildado, no va a jugar fútbol mañana. Bueno, ya saben que él en inglés es he. Que el verbo to be que acompaña a he es is. ¿Qué sigue aquí después según la regla? Not. Después viene el going to. Después que viene el verbo en presente que es play, saben que es jugar. Fútbol, saben que es soccer. Y mañana saben que es tomorrow. Aquí está. Pronombre, verbo to be, negación, going to, verbo en presente y lo que queda es el complemento. Vamos con el segundo ejemplo. Luis no va a jugar en la playa. Luis es un nombre, ¿cierto? Queda como está. Luis nos reemplazaría al pronombre él. Entonces colocamos is. ¿Qué sigue después del verbo to be? La negación. Después de la negación, ¿qué sigue? Going to. El verbo jugar, ya lo habíamos visto en la oración pasada. Saben que es play. En la playa. At, saben que es en la beach. Nombre, verbo to be, negación, going to, verbo en presente y complemento. Otro ejemplo. Ellos no van a comer dulces. Ellos en inglés saben que es they. ¿Con quién trabaja they? Con are, cuando es el verbo to be. ¿Qué sigue aquí? La negación. ¿Qué sigue después? Going to. ¿Qué sigue después aquí? El verbo comer, que es eat. Y dulces, ya saben que es candy. Pero lo vimos en clase que cuando voy a hacer el plural de este sustantivo, quito la I mayúscula, coloco la I latina y agrego ES. Listo, aquí nos queda la oración. Pronombre, verbo to be, negación, going to, verbo en presente y complemento. Listo, espero que les haya quedado muy clarito el tema. Ahora, vamos a hacer la forma interrogativa. Para hacer la forma interrogativa seguimos la siguiente regla. Lo primero que vamos a colocar que es el verbo to be. Después viene el pronombre o el nombre más going to más el verbo en presente más el complemento. Ejemplo. Bueno, no olviden colocar siempre el signo de preguntas. Si estoy hablando de interrogativa, ¿qué debe ir al final de la oración en inglés? El signo de pregunta. Y saben que en español va adelante y atrás. Ejemplo. ¿Va Luis a hacer la tarea? ¿Va Luis a hacer la tarea? ¿Qué me faltó a mí aquí? El signo de pregunta. Aquí
y viene acá. Empezamos. ¿Con quién trabaja Luis? Con is. Miren que acá voy siguiendo ¿qué? La regla. Verbo to be más pronombre is. Aquí no hay pronombre, sino que hay un nombre. Luis queda normal. ¿Qué sigue en la regla? Going to. Después del going to, ¿qué sigue? El verbo en presente. ¿Cuál es el verbo aquí? Hacer. Ya saben que hacer es do. ¿Cuál es el complemento? La tarea de homework. ¿Qué le faltó a esta oración? El signo de pregunta. Si no hay signo de pregunta, la oración se califica como mala. Entonces, verbo to be, nombre, going to, verbo en presente y lo que sobra que se llama complemento. Y el último ejemplo, van ustedes a dormir en la fiesta. ¿Qué le falta a esta oración? Signo de pregunta aquí, signo de pregunta acá. Respondamos esta oración, pasémosla a inglés. Miremos la regla siempre. ¿Qué va primero? Verbo to be. ¿Con quién trabajan ustedes? Con are. ¿Cómo es ustedes en inglés? You. ¿Qué sigue en la regla? Ya coloqué verbo to be, pronombre o nombre. ¿Sigue qué? Going to. ¿Qué sigue? El verbo dormir, que es sleep. En la, ya saben que es at. Y fiesta, que es party. ¿Qué me le falta a esta oración? El signo de pregunta. Si no lo coloco, la oración me queda mala. Entonces, verbo to be, pronombre, going to, verbo en presente y at the party, que es el complemento. Listo. Oración de el futuro próximo o futuro continuo. Activity. ¿Cuál es la actividad? Con estos verbos que están aquí, que son 15 verbos, van a hacer con cada uno 3 oraciones. Una en presente, una en pasado y una en futuro con el futuro próximo. Repito, con estos verbos que están aquí, que son 15, van a hacer 3 oraciones con cada uno. Con or, una oración en presente, una en pasado y una en futuro. Con speak, una en presente, una en pasado, una en futuro y así sucesivamente. ¿Para cuándo esta tarea? Para cuando entremos de vacaciones.